la bienvenida a todos los que del otro lado nos escuchan y a nuestro prestigioso grupo de panelistas que hoy participarán en la presentación de inversiones en Estados Unidos en este marco de recuperación económica y próximas elecciones en Estados Unidos. Mientras se van incorporando los que van a sumarse a esta presentación, voy a colocar el nombre de los que nos acompañan y le vamos a dar la bienvenida a Mercedes Martí, a Roberto Macho, a Oscar Pocedente, que ya se encuentra con nosotros, y próximamente lo hará Marcos Victorica. Así que, Mercedes desde Doral, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy en un día muy especial. Creo que hoy es uno de los festejos más importantes en este país, ¿no? Creo que el más importante, 4 de julio, 244 años cumple esta democracia, que hoy escuché un dato muy interesante. Nunca en sus 244 años hubo un golpe de Estado, que no es un dato menor, ¿no? Sobre todo para aquellos que venimos de países donde lamentablemente hemos tenido varios. Y así que hoy es un día para festejar acá en Estados Unidos, por supuesto condicionados por la situación reinante de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos en este planeta. O sea que es un 4 de julio seguramente inolvidable, diferente, distinto. No iremos a la playa a festejar como todos los años, a ver los fuegos, estaremos más recluidos en casa, las playas están cerradas por este fin de semana, incluso en algunos barrios, en algunos condominios también se han vuelto a cerrar las piscinas, estamos en pleno verano, la gente trata de estar al aire libre y festejar, pero bueno, va a estar un poco acotado el festejo de hoy. Pero bueno, más allá de contarles estas notas de color, nos encuentra un 4 de julio de un año muy especial, un año electoral, un año en el que el actual presidente se juega su reelección y no la tiene fácil porque tuvo el desafío del coronavirus, de la cuarentena, y este desafío de paralizar la economía o no paralizarla. Después veremos si se paralizó o no, y si ya se recuperó, y si esto tiene un costo político para él. Así que tenemos muchos temas para charlar hoy, y sobre todo los temas que les interesan a nuestros clientes, a nuestros inversores que nos siguen desde Argentina y desde otros países también, todos los sábados, que quieren saber qué pasa con la economía, qué va a pasar con la economía, ¿va a cambiar algo si no gana Trump? ¿Qué puede modificarse de acá a noviembre? ¿Tiene chances Trump de ganar las elecciones? ¿Tiene chances su contrincante Biden o no tiene chances? Bueno, por todos estos temas se nos ocurrió hoy dialogar con varios amigos que seguramente nos pueden dar una visión muy interesante. Roberto Macho, Oscar Pocedente. A Roberto ya lo conocen de charlas anteriores. Él es Managing Partner de UHI, Macho y Asociados, con oficinas en Buenos Aires, en Madrid y en Miami. Es el gran experto de la contabilidad internacional, podríamos definirlo así, entre otras cosas. Y a Oscar Pocedente seguramente lo conocen, él es el director del Semanario Argentino, un periodista que hace muchísimos años vive aquí y ha hecho mucho por la comunidad argentina desde el punto de vista de la comunicación, tiene su propia radio, su propio periódico, y suele trabajar de corresponsal para medios en Argentina también. Y en los pocos minutos que faltan, seguramente se va a conectar Marcos Victorica, que es un economista muy reconocido, que también estuvo otros sábados charlando con nosotros, porque él está al frente de Best American Storage, que es una empresa que se dedica a comercializar storage, esta nueva modalidad de inversión tan interesante. Así que bueno, ya más o menos hemos presentado el tema de hoy, Eduardo. Bueno, y bueno, allí vemos que está ya Marcos también incorporado. Ahora sí. A nuestra charla de la tarde. Bienvenido, Marcos. Gracias. Hay un tema, Mercedes, que me gustaría simplemente
mencionar, Sí, y cómo es no. un dato quizás que no se ha difundido mucho fuera de Estados Unidos, y aquí tenemos expertos que podrán hablar del tema, y tiene que ver con los datos que se publicaron de cómo está la economía a fines de junio, los datos del desempleo, del crecimiento, así que Mercedes, te dejo ahí el tema para tratarlo. Sí, disculpen que estaba justamente reenviando nuestro link porque hay mucha gente que quiere conectarse y me están pidiendo el link para sumarse. Por eso estaba con el teléfono en la mano. Sorprendentemente, esta semana hemos tenido noticias acerca de que los números han mejorado, ya la actividad económica se está recuperando y el desempleo no fue tanto como se esperaba, o ya se está recuperando también, Eduardo, los puestos de trabajo. Así parece, pero bueno, yo le dejaría la palabra a los expertos que tenemos Sí, hoy que claro. nos visitan para que nos cuenten, nos expliquen y nos digan cómo estamos y hacia dónde vamos, si algo se puede decir de hacia dónde vamos. Le voy a preguntar al economista que tenemos en pantalla, Marcos Victorica, ¿qué panorama tenés de la situación económica actual? Vos vivís en Estados Unidos y hace varios años y seguramente estuviste analizando estos días las noticias sobre el tema. Sí, muchas gracias, Mercedes. Yo querría empezar con algo que hoy mandé, porque recibí de algunos amigos, pero mandé también a muchos amigos de Argentina sobre el tema del 4 de julio, que es una frase que dice: nosotros deberíamos pensar en la libertad no como algo para hacer lo que queramos, sino como la oportunidad para hacer lo correcto, de Peter Marshall. Esto está circulando porque al lado de la bandera americana. Y lo que le mandé a muchos amigos míos es diciendo: ¿cómo creen que estaría la Argentina si nosotros aplicáramos eso? Y creo que no es menor el concepto. Dicho esto, porque hace a la responsabilidad individual, digamos, a lo que cada uno tiene que tratar de hacer, a aquella frase de que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors o viceversa. Pero yendo a tu pregunta, creo que acá hay que tomar un poco en contexto lo que está pasando ahora con lo que está pasando en el mundo. Y la verdad es que estamos en una etapa de crecimiento y de evolución de la economía mundial increíble. Como yo digo siempre, hay una suerte de necrofilia mediática, por lo cual se pasan solo las malas noticias. Pero solamente pensemos esto: en la historia del Homo sapiens, hasta hace 200 años, el mundo nunca pudo tener más de 150 millones de habitantes. Hoy somos 8.000. En perspectiva, estos son 2 días en la historia del Homo sapiens. Es como si una persona el viernes midiera 1 metro y el lunes midiera 53 metros. Diríamos que es un milagro. Bueno, esto es y hay 1000 ejemplos que muestran. Hemos entrado en una época de crecimiento exponencial en donde hemos entrado en un proceso de desmaterialización y desmonetización. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que costaban se vuelven gratis y que las cosas que ocupaban físicamente volumen no existen más. El mejor ejemplo es la Enciclopedia Británica. A mí hace unos años me costó una serie de miles de dólares contar la Enciclopedia Británica. Hoy es gratis y cabe en esto, o sea, no ocupa lugar. Como esta hay un montón de factores. Por ejemplo, entre otras cosas, el cambio en la educación es porque el conocimiento es gratis. Entonces no vale de nada que un chico sepa de memoria cosas que son gratis. Vale que sepa razonar. O sea, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque el coronavirus lo que ha hecho, de alguna manera, es empujarnos a empezar a usar cosas que ya estaban disponibles y que no las usábamos un poco por la comodidad de la zona de confort. Y esto lleva a lo siguiente: esto lleva a que la principal pregunta, más que cómo va a estar la economía en julio o en agosto o en octubre, que la podemos tratar de ver, pero obviamente todo depende del coronavirus, a pensar cuál va a ser la economía que viene, porque sin duda va a ser distinta estructuralmente de una manera como no nos imaginamos, tan distinta como era
la economía de cuando escribíamos a máquina en la Olivetti, tecleando así, o cuando tenemos esto, digamos, y pasó en pocos años. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que por un lado la economía americana tiene una ventaja enorme, que es que su flexibilidad muy grande, sobre todo por el lado laboral de un lado, le permite que un día el desempleo sea 20 millones y al día siguiente sea 10. Porque ni bien la gente tiene un poquito de demanda, va a cambiar. Bueno, cuando comenzó la cuarentena, estábamos en un 3% de desempleo. Exacto. Y a los pocos días el desempleo era con un número realmente exorbitante, que uno se quedaba con la boca abierta si no entiende que en realidad en pocos días también se podía empezar a revertir eso. Exacto, o sea, por eso digo, en la medida en que, vamos al revés, ¿qué pasó con las pestes en la historia del mundo? Básicamente las pestes se superaron porque tecnológicamente surgió algún remedio, como el bacilo de Koch, la penicilina, etcétera, etcétera. Probablemente vaya a surgir algún tipo de remedio combinado con algunas nuevas formas de vida que seguramente van a cambiar y esto se va a superar. Ni bien pasa eso, la economía americana tiene una capacidad de rebote muy grande. Primero porque la gente no duda en tomar gente al día siguiente porque sabe que la puede despedir si necesita. Segundo, porque hay una cantidad de recursos financieros y de capital disponible, lo cual está justificando que hoy Wall Street esté en niveles imposibles de justificar por la realidad económica, solamente justificables por la cantidad de dinero. Entonces, yo diría que el rebote va a ser fácil. La pregunta que hay que hacerse es cuáles van a ser los ganadores y cuáles los perdedores, porque esos están para quedarse. O sea, está claro que el tema del home office está para quedarse, está claro que el costo en transporte y automóviles van a bajar significativamente, petróleo probablemente va a bajar significativamente, uso de oficina va a bajar, pero van a aumentar otras cosas, distribución, las tecnológicas, estoraje de ciertas cosas, y después, pero me parece que lo más importante es ponerse a pensar quiénes van a ser los ganadores y los perdedores, porque creo que va a haber ganadores y perdedores evidentes. Cuento dos ejemplos y termino porque no quiero. En el año 1915, hace más o menos 100 años, todo el transporte en Nueva York se hacía con caballos. Había una empresa que tenía 80.000 caballos. No vio a tiempo la llegada del motor a explosión y en 2 años se fundió y no quedó un caballo en Nueva York. Segundo ejemplo, la fotografía digital la inventó un ingeniero de Kodak. En Kodak no lo quisieron escuchar. Hoy Kodak no existe. Quiero decir, pero esto que antes llevó 2 años, 1 año, hoy lleva 3 meses, 6 meses. Y el coronavirus lo que está haciendo es, va a acelerar mucho esos procesos. Entonces yo creo que más que concentrarse en el rebote del Producto Bruto, que como digo es exclusivamente función de las expectativas del coronavirus, hay que concentrarse en tratar de ver cuáles son los sectores que van a salir indemnes, o, por ejemplo, y cierro con esto mi parte, el parque automotor en los Estados Unidos es propiedad de los bancos. O sea, cuando decimos que la demanda automotriz va a caer, quiere decir que los autos usados van a caer de precio inevitablemente porque se van a usar menos. Estamos diciendo que un activo importantísimo del sector financiero, como con la crisis del 2007, va a bajar mucho. ¿Qué va a pasar de eso? ¿Si va a haber contrahabilidad creativa? No sé, pero digo, estas son, creo, el tipo de preguntas que yo me haría y que yo le diría al inversor que especialmente, salvo que sea muy experto en algo, que sea muy cauto, porque en los momentos de cambio, el que no es experto, las oportunidades son para los que son expertos o tienen alguna ventaja especial. El resto son los que pagan el costo del beneficio de las oportunidades del que sabe. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a nuestro amigo y colega Oscar Pocedente, a ver su análisis de periodista, cómo ve de acá a las elecciones el panorama económico y político. ¿Quién gana, Oscar? ¿Qué pálpito tenés? Y si esto va a modificar algo este país. Es difícil, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, gracias por la invitación, Mercedes, Eduardo y el panel. Yo recién escuchaba atentamente a Marcos, y antes de ir a tu pregunta, miraba los números de 6 meses antes de las elecciones de Donald Trump, y había un 3,5% perdón, un 5,3%
de desempleo. En las elecciones anteriores, decís vos. Claro, en las elecciones anteriores cuando fue elegido Donald Trump. Y ahora se invirtieron los números en febrero un 5,3, o sea, como decías vos antes de la pandemia. A veces hay gente que no es experta en esto, no lo soy yo, pero quiero a veces hablar como ciudadano común, no como economista ni experto. Ahora hay un 11%, o sea, con toda esta catástrofe que pasó en Estados Unidos, entre estos meses que se perdieron 20 millones de empleos y se volvieron a recuperar, la diferencia no es tan catastrófica como se puede pensar en otro país que no tiene las bases como tenía Estados Unidos, ¿no? Esto para mí, creo que este paréntesis que provocó esta pandemia no va a afectar tanto las elecciones de fin de año, del 3 de noviembre, ¿no? Porque antes de la pandemia, el presidente Trump tenía un índice de popularidad bastante alto. Inclusive CNN le había dado las encuestas, le daban cerca del 50%. O sea, estaba muy bien porque la economía la gente estaba muy contenta con la economía. Lo de los puestos de trabajo que no hay que pasarlo por arriba porque es muy importante. En Europa, yo recuerdo cuando España tuvo una crisis muy grande, lo que primero focalizaban era en la pérdida de puestos de trabajo. Sí, claro. Entonces, creo que así como van a cambiar muchas cosas, como bien lo decía Marco, va a cambiar el contexto de trabajo, se van a reacomodar los puestos de trabajo, las empresas y todo eso. En la parte más fuerte de los seguidores de Donald Trump, esto no afecta para nada. No afecta para nada. Y es un porcentaje bastante alto, a mi juicio. Y aquellos que no estaban decididos a votarlo y se pueden ver influidos tal vez por estas movidas que hubo hace poco, después de lo que pasó con George Floyd y demás, creo que van a pensar cómo venía la parte económica. En Argentina, en Perú, en Ucrania, en Estados Unidos, donde sea, a veces lamentablemente el bolsillo es el que manda. Y la gente se fija más por lo económico que por las reformas sociales o culturales que pueda haber. Porque Joe Biden, evidentemente, si gana las elecciones, va a tener otro tipo de... va a ir más a lo social, más a los derechos humanos, etc. El presidente Trump no está encaminado ahí. Yo veo con mucha incertidumbre, estoy volviendo a tu pregunta, Mercedes, mucha incertidumbre, las encuestas no le dan para nada positivo a Donald Trump, hay 11 puntos, 12 puntos, depende de qué agencia, pero así pasó la otra vez. Perdió, ganó aunque lo hayan votado 5 millones o más de personas menos por el sistema americano de votos por colegio electoral. Así que tenemos una incertidumbre muy grande, pero puede haber la sorpresa de que a pesar de que va a 12 puntos abajo, para mí, por lo que yo he hablado, por lo que yo he testeado, puede dar la sorpresa de ganar Donald Trump. No doy un vaticinio, obviamente sería muy irresponsable de mi parte y no es mi estilo. Pero no hay que dejarse omniblar por los números, por las encuestas de esta semana y demás. No hay que dejarse omniblar, falta mucho todavía. Estamos en julio, esto es en noviembre. Recién, para terminar, aquí siempre en Estados Unidos se trató las elecciones como un acontecimiento político, y hace unos años ya parece un acontecimiento de entretenimiento como el Super Bowl. Una comparación exagerada, pero es así. Y con Trump, más todavía, más show. Claro, totalmente. Crecieron más todas los debates, le puso pimienta a todo esto, ¿no? Y el show parece ser solo de él, porque Biden tiene bajo perfil, dice que no va a hacer actos públicos, cosa que le beneficia porque no es un gran orador, no es un hombre con el carisma o con el manejo de las cámaras como tiene Donald Trump, y entonces no creo que se preste mucho al juego del show, ¿no? No le conviene aparte, ¿no? Y ya dijo que no va a hacer ningún rally, opuestamente a lo que está haciendo el presidente Trump, que está juntando en momentos de pandemia gente que no usa mascarilla y que lo aplauden. O sea, sí, ¿no? Es un gran provocador, ¿no? Y esta provocación permanente de Trump, ¿crees que le juega a favor o le juega en contra? ¿El americano en el fondo le gusta el estilo Trump? Y el americano que tiene ya varias generaciones aquí y los nietos de aquellos que, digo, nacieron aquí pero hace años, ¿no? Los que nacieron aquí, esta generación anterior, ellos quieren ley, orden, quieren seguridad, quieren una serie de cosas que Trump se las vendió muy bien, a pesar de que algunas cosas no las hizo, ¿no? Con Venezuela él prometió algo que después no se llevó a cabo. Entonces, yo creo que el americano en sí, ese porcentaje
radical, digamos, el que no mira para ningún lado, que es parte de esa grieta, vamos a poner un nombre, que se formó, una pequeña grieta ideológica en Estados Unidos, ahora más que nunca, ellos lo van a votar como sea. Ahora hay que ver, los latinos también, mira, antes de la pandemia había un 25, un 30% de latinos que iban a votar a Trump. Ahora, yo creo que también después de estas manifestaciones que hubo hace muy poco, y algunas violentas, no le van a incidir porque se fueron de cauce. Entonces esa violencia es como que eclipsó la protesta genuina y real de una persona asesinada por un policía. Entonces yo creo que esto, como te dije al principio, es un paréntesis que todavía no podemos develarlo, ninguno de los que estamos acá, creo, porque tiene una incertidumbre tan alta que creo que un movimiento en falso de cualquiera de los dos candidatos, más Trump, obviamente, que tiene el poder y siempre paga el mayor costo, va a dar vuelta a las elecciones a último momento. ¿Crees que Trump es más criticado, denostado y juzgado fuera de Estados Unidos? Porque las críticas sobre el manejo de la pandemia, por ejemplo, es algo que sale en la tapa de todos los diarios de todo el mundo y en todos los noticieros de todo el mundo, y hay un gran reproche del manejo de la emergencia sanitaria y de seguir con la actividad económica abierta a pesar de las muertes, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá eso no se nota como un gran reproche contra su gestión. En abril, a mediados de abril, ya estaba la pandemia aquí, ¿te acordás? Y la imagen, inclusive en abril, ya tenía un 46% de aprobación, que para un presidente es alto. Para un presidente después de 4 años y con una pandemia, por la forma que lo estaba manejando. Y creo que lo que vos decís así, para mí, mi punto de vista, se lo critica mucho más afuera que adentro. Adentro tal vez es más criticado por expertos, por analistas políticos, por los medios, pero no por el ciudadano común. Sí les molesta el modo, y siempre le molestó el modo, e inclusive con ese modo ganó. O sea, los modales que él tiene, el desprecio a veces hacia otras comunidades, lo ha hecho con algunas algunas diputadas, senadoras, ese tipo ese manejo que hizo Trump, pero que se fue acomodando un poquito, es lo que molesta, nada más. Pero creo que ha hecho una buena gestión de gobierno en lo económico. Con el mundo no lo veo de esa manera tan así, pero bueno, son 4 años y habitualmente los presidentes de Estados Unidos tienen una reelección. Este es el presidente, es bueno este dato, este es el presidente que desde 1945, cuando se empezó a medir la imagen positiva, en el primer año de mandato fue la peor imagen que tuvo, cerca de un 39%, una cosa así. Es algo increíble, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hasta a veces está criticado por los mismos republicanos. Pero bueno, es otro tema más político que no va con lo que estamos tratando hoy, ¿no? Ya tenemos una pregunta, Cecilia, dice, ¿y cómo puede influenciar para los inversores extranjeros si Trump no continúa en el gobierno? ¿Puede influir en algo positivo o negativo? Esta pregunta se la tiro así a Roberto Macho, que trabaja siempre con inversores extranjeros, y seguramente te harán esta pregunta, Roberto, ¿no? Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, y sobre todo con la situación que se está viviendo en varios países, particularmente de Latinoamérica, pero algunos también de Europa, están con unas ganas de diversificar el riesgo y venir a Estados Unidos, y bueno, obviamente este es un año electoral, y las dudas surgen. Así que, bueno, gracias Eduardo, Mercedes, por la invitación además, y un abrazo tanto para Marcos como para Oscar. Mira, seguro no va a cambiar en forma negativa. Seguro no va a cambiar en forma negativa, porque justamente toda esta situación tan única que estamos viviendo globalmente, no solamente en los Estados Unidos, que después, digamos, tiene otras cuestiones que no es el tema de hoy analizar. Lo que va a necesitar Estados Unidos es una recuperación rápida, y está en condiciones, coincido ahí, como decía Marcos y como decía Oscar, de que esta recuperación sea realmente rápida. Creo que el otro día hablábamos de que estamos hablando de tres dibujos de posible recuperación, la B corta, la U o la L. Estados Unidos se estima que va a tener una recuperación de B corta, lo cual ya están confirmando los primeros números de recuperación de empleo, de movimientos de la economía y demás. Yo creo que es probable que más que una B corta haya una W, porque me parece que en algún momento, y de acuerdo a cómo se desarrolle esto del coronavirus y la reapertura y los casos que están subiendo en determinados estados, puede ser que haya una nueva caída de la actividad y luego otra rápida recuperación. Pero gane quien gane,
seguramente va a estar orientado a los negocios, con agendas diferentes, como decía Oscar, en lo relativo a los temas sociales, pero seguro no va a poder hacer nada justamente que bloquee inversiones extranjeras. Te diría que todo lo contrario. O sea, y esa es la respuesta corta a tu pregunta, o a la pregunta que hizo el oyente. Justamente Cecilia vuelve a preguntar y dice, ¿y si Trump continúa, creen que la política económica seguirá siendo la misma? ¿Puede también influenciar en los inversores extranjeros? Yo creo que la política económica probablemente, obviamente va a tener que hacer determinados cambios porque en el medio pasó el 2020, con todo esto que estamos pasando, y hay algunos cambios que van a tener que hacer. Pero la dirección va a ser más o menos la misma. Hasta el momento le dio resultado, así que no veo que haya grandes cambios en ese sentido. Lo que sí puede llegar a ver, y estas sí son cosas que por ahí me preocupan, que eventualmente pueden afectar la economía, pero no es el primer impacto, es que toda esta cuestión de lo que está sucediendo con el coronavirus y demás, va a generar una serie de movimientos, número uno, migratorios, pero por sobre todas las cosas, de cierre de fronteras, de proteccionismo, que antes no existía, y hasta, como creo que lo decíamos también otra vez, quizás haya algunos focos de movimientos xenófobos que va a haber que también tratar de controlar. Y eso también tiene que factorearse dentro de la ecuación, porque ya no va a ser lo mismo. Creo que Marcos decía hace unos minutos, Estados Unidos confía mucho en su industria, pero la verdad es que muchas materias primas de su industria vienen de otros países. Entonces ahí necesariamente va a haber que dar un golpe de timón para ver cómo no se corta esa cadena de abastecimiento. Por ejemplo, el acero, hoy en día el principal proveedor de acero de Estados Unidos es China. Y cualquier cosa que suceda en China, de alguna manera puede afectar a la industria de Estados Unidos. Me parece que ese tipo de volantazos puede llegar a haber, pero creo que no va a influir a la inversión extranjera, todo lo contrario. Una corazonada. ¿Quién gana en noviembre, Roberto? Es muy difícil realmente decirlo. Porque obviamente estamos en 10-12 puntos. 10, 12 hoy las puntos encuestas le dan Biden. a Biden, sí. Sí. Biden no es un buen candidato, sinceramente. No lo es, por varios motivos. Lo que pasa es que creo que Trump hizo varias cosas que también lo bajaron mucho en el nivel de consideración de la gente. Coincido con Oscar que es muy temprano todavía, en un año electoral y en un año atípico electoral, donde estamos transitando una cosa que no había sucedido en décadas, y todavía nos faltan los cara a cara de los debates con los presidentes. Eso define bastante, dentro de todo, al votante indeciso. Yo creo que es muy temprano todavía. La ventaja es una ventaja más que interesante, pero, como también opinaba Oscar, o mencionaba Oscar, tengamos en cuenta que en general se está midiendo el voto popular, pero no necesariamente el Congreso Electoral. Y el ejemplo lo puso claramente Oscar recién. En la elección anterior, el voto popular lo ganó Hillary, y sin embargo salió electo por número de representantes Trump. Así que creo que es temprano todavía para eso. Creo que Marcos quería hacer un comentario. Sí, a ver, Marcos. Sí, yo creo que hay un tema clave, que como dicen los americanos, money talks. Este es el país de los negocios y de la economía. Y esto también, de alguna manera, explica la política de Trump respecto del coronavirus. Con el coronavirus está pasando en el mundo una cosa bastante peculiar, que es que los muertos del coronavirus van a los diarios, los muertos de la economía no existen, entonces no tienen costo político. Nadie los cuenta y nadie pone en el diario si un señor se murió de un infarto porque no puede pagar los sueldos, porque tiene su negocio cerrado. Pero Estados Unidos es un país que es muy sensible a eso, por muchas cosas. Y yo creo que en ese sentido Trump lo está leyendo bien. Y de hecho, él se da cuenta que es más fácil bancar X cantidad de muertos por el coronavirus, que igual, si uno lee la cantidad de muertos en el mundo por año, por todas las causas, la verdad es que el coronavirus se publicita mucho, pero no es una cantidad de muertos que haga diferencia en la mortandad anual.
pero no hubiera podido bancar un cierre total de la economía. Por ejemplo, acá nunca pararon los aviones, es impensable Estados Unidos sin los aviones andando. Entonces, estas características creo que él las lee bien, y vos que sos periodista de muchos años, Mercedes, vas a evaluar bien lo que yo te digo. La clave para mí que tiene Trump es que el tipo instala temas todas las tardes. Con el tema del Twitter, él instala un tema que no importa si es una estupidez o no. La realidad es que la sociedad parece una miniserie. Permanentemente está hablando de lo que instaló Trump ayer a la tarde, y el problema es que la oposición no le logra seguir el paso. Siempre, cuando le empiezan a contestar, ya instaló otro tema. Y la verdad es que en eso tiene una habilidad enorme. Mire, yo tengo un amigo que lo conoce bien, y de entrada en las elecciones, acá antes de las elecciones, me dijo, no te confundas, Trump es un niño bien de Nueva York y está ganando con los votos del Midwest, que es como si en Argentina alguien de la Recoleta ganara con los votos de González Catán. O sea, me refiero a la capacidad de marketing que tiene el tipo, que uno lo ve con el peluquín y un montón de cosas y dice, este es un idiota o es un payaso. Ahora, realmente atrás de eso hay una enorme habilidad de aprovechar la cosa mediática, aún desde el grotesco, llamémoslo así. Bueno, así lo hizo cuando era una estrella de la televisión. Y bueno, lo mismo, exactamente. Y para terminar, un dato que es muy importante respecto de lo que decía Roberto. Fíjense que creo que esta semana pasada, salió el acuerdo de libre comercio con México y Canadá. Quiero decir, habla de que va a levantar el muro, de que... Ahora, finalmente, respecto del trade, con eso no se embroma. O sea, avalando lo que decía Roberto, que sí, los flujos de comercio fuerte, y con eso no van a jugar. Acá Cecilia nos hace otra pregunta y nos dice... ¿se podría poner más complicada la posibilidad de obtener visa de inversión? Esta pregunta fue a raíz de lo que decía Roberto acerca de cerrar un poco más las fronteras y no permitir tanto inmigrante. Ahora, seguramente no te referías, Roberto, a los inversores que vienen a poner dinero a Estados Unidos. No, exactamente. De hecho, en este periodo, donde por una orden ejecutiva de Trump dejaron en suspenso una serie de trámites migratorios, entre ellos el Green Card, específicamente dejó afuera lo que es la visa E2 y la visa EB5, que es de visa de inversor. Obviamente, que a todas aquellas personas que nos están escuchando, desde Argentina sobre todo, que hay muchos gestionando sus visas en este momento, eso no corre peligro. Exacto. Como decía Marcos, no come vidrio Trump, eso desde ya. Mercedes. Tal cual, sí. Lo que sí creo, perdón, Oscar, sí. creo que vos querías decir. Oscar, creo que decía. Sí, Oscar. Perdón. No, quería decir algo. Posiblemente haya un segundo impulso económico si esto sigue como hasta ahora, porque no salimos todavía de la pandemia, lo estamos sufriendo en carne propia. Seguramente hay un segundo estímulo antes de las elecciones, y estímulo a las empresas. Ya hay uno que están insistiéndote para que te anotes en las compañías el PPP, el famoso préstamo. Sí. Para las pequeñas empresas y para las empresas en general. Exactamente. Y también para los ciudadanos que se les dio. Claro. A ver, este dinero de algún lado sale, y este dinero después hay que recuperarlo de alguna manera. Sin meterme en el terreno económico de Marcos ni nada por el estilo, digo que Estados Unidos, después de todo este dinero que se imprimió, para exagerarlo, ¿no? Para compararlo con nuestros países que pintan dinero y dan. No es así el caso de Estados Unidos, pero hay que recuperarlo. Entonces, ¿qué más que vengan inversores? Creo que es el momento, para mi juicio, mi modesto opinión, es el momento para que después de todo esto, Estados Unidos quiera traer inversores. Entonces, aquellos que van a querer venir a invertir a Estados Unidos van a tener las puertas abiertas, bien lo decía seguramente. Roberto. Y más para generar puestos de trabajo, ¿no? Que es lo que exige la visa de inversión en este caso. Hoy pensaba, si Trump hubiese tenido otra política y no hubiese priorizado la economía y hubiese priorizado paralizar la actividad económica por la pandemia, ¿no? Al estilo argentino. ¿Qué hubiese pasado con el mundo si se paralizaba Estados Unidos? ¿Qué pasaba si se paralizaba la economía de la primera economía del mundo?
hubiese sido el rebote y las consecuencias en otros países, ¿no? Porque no es... Estados Unidos sigue siendo la locomotora del planeta, definitivamente, y se demuestra porque todavía está por lo menos 10 puntos arriba, 9, 10 puntos arriba del Producto Bruto Interno de China. Realmente sigue comandando la economía del planeta. Y evidentemente las consecuencias hubiesen sido bastante graves, todavía peores de las que son con el coronavirus para el mundo. Volviendo un poco y redondeando lo que decíamos antes, también creo que Trump, en definitiva, está utilizando una especie de doble discurso. Con una mano hace una cosa, con la otra mano borra lo que hace Entonces, yo creo que lo que se está viviendo, y esta es una situación muy, te diría, inédita en los Estados Unidos, se está viviendo un proceso en Estados Unidos parecido a lo que varias veces en Latinoamérica y en otros países, inclusive algunos europeos, se viene experimentando desde hace varios años, que es el típico populismo. Y yo creo que Trump es un populista. Dice una cosa, dice lo que la gente quiere escuchar, pero después hace lo que entiende que es mejor. El problema de eso es que tiene algunos riesgos. Y creo que esos riesgos ahora le están costando algo a Trump, y por eso la diferencia de Biden, que no digo que sea definitiva, porque creo que la puede revertir, pero en ese populismo del que estamos tan acostumbrados en Latinoamérica, en general se mete con la prensa, cosa que ya lo hizo en varias oportunidades. Dos, se quiere llevar puestas a las instituciones. Por suerte Estados Unidos es mucho más sólido en instituciones que otros países latinoamericanos. Entonces, esto es lo que hoy en día le está costando a Trump. La pregunta del millón es, ¿cuánta gente del Midwest, cuánta gente todavía sigue enamorada de ese discurso de Trump, sin darse cuenta que en realidad hay como un underlying, un mensaje underlying que es totalmente diferente? Bueno, le voy a hacer alguna pregunta a Eduardo, que lo tenemos muy callado. Y te quiero preguntar tu opinión, Eduardo, acerca de cómo ves vos la economía, cómo ves el mercado de real estate, si la pandemia ha afectado negativamente o positivamente a los negocios inmobiliarios, y cómo lo ves con vistas a las elecciones de noviembre. Bueno, frente a los expertos que hoy nos acompañan, a los cuales les agradecemos mucho, yo me voy a limitar específicamente al tema inmobiliario, que es en el que de alguna manera nos hemos especializado y hacemos de ello nuestra actividad del día a día. Si tenemos que remontarnos, Mercedes y todos los que nos escuchan, a cómo venía la actividad inmobiliaria en las dos grandes ciudades en las que nosotros operamos, Miami, en el estado de Florida, y Detroit, en el estado de Michigan, la situación era que en Miami los precios habían llegado prácticamente a un techo y que en Detroit estaban en el extremo opuesto, estaban en un piso. Frente a esa realidad, que era la que teníamos en marzo, en febrero de este año, hoy nos encontramos con que en Miami los precios se han ido acomodando de alguna forma hacia la baja para concretar transacciones, cosa que se esperaba que fuese así, básicamente dado por la cantidad de oferta que se produjo en el mercado en cuanto a la construcción de unidades nuevas, que eso se viene experimentando en el último año y medio, 2 años, y la demanda de compra de unidades, fundamentalmente, como nosotros lo definimos, para aquel que busca una rentabilidad emocional, ¿no? Cosa que Miami, no importa en qué etapa o en qué punto de la curva de la economía estemos, siempre va a haber, y lo hay, aquel que invierte bajo ese principio. Y por el otro lado, Detroit, donde es una ciudad que yo mientras escuchaba pensaba en Chrysler, ¿no? Y en la ampliación de su planta que viene desarrollando desde hace no menos de 8 o 9 meses para llevar allí parte o la fábrica de motores que actualmente está en China. Cómo todo este cambio que se produce en el mundo y específicamente en la relación que puede haber entre China y Estados Unidos va a acelerar que lo que en su momento comenzó haciendo Chrysler lo hagan otras compañías. Entiendo, como también comentaron, ese vínculo fuerte que puede existir entre Estados Unidos y China en lo que respecta a materias primas, como acero que mencionaban, pero ¿qué va a pasar con aquello
que requiera de una producción donde hoy Estados Unidos la puede hacer dentro del territorio del país, sin necesidad de recurrir a un país, a otro país, cuando el mercado de 340 millones de consumidores está aquí, y parte quizás de la mano de obra que antes era barata en China puede ser reemplazada por un robot, ¿no? O sea, eso es como un signo de pregunta que también va a marcar un poco, bueno, ciudades como Detroit, y me refiero a ciudades industriales como Detroit. ¿Cómo se van a beneficiar, si es que se van a beneficiar de toda esta situación? Y un poco se lo dejo como pregunta también a los que hoy nos visitan. Una ciudad industrial como Detroit, que salió de una bancarrota, que comenzó una recuperación, que empresas como Chrysler llevan parte de su producción nuevamente a la ciudad de Detroit, ¿cómo va a quedar frente a todo este nuevo orden mundial? A ver quién quiere recoger el guante. Después te pregunto, Eduardo, algunas cositas que nos preguntan acá los participantes. Por ejemplo, los bancos, ¿han aumentado la cantidad de deudores por préstamos hipotecarios como consecuencia del desempleo y de la crisis de la pandemia? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Y si ha habido una cantidad elevada de inquilinos que no paguen los alquileres justamente por las consecuencias del desempleo y la pandemia que ha paralizado la economía. Esa es una pregunta que te la dejo, Eduardo, para hablar específicamente de real estate. Y otra pregunta que te sumo yo es si la pandemia nos está haciendo modificar nuestros hábitos de vida y esto nos lleva a modificar nuestras viviendas. Porque si vamos a trabajar en casa y ya no vamos a tener oficina, nuestra vivienda va a tener que modificarse también, ampliarse. Podemos vivir en cualquier lado, mudarnos a lugares más alejados y más económicos, tener una casa más grande, hacer algún movimiento de real estate que nos permita unificar toda nuestra vida de una manera distinta. Porque esto llegó para quedarse, como dice Marcos. Hay que adaptarse a los tiempos que corren. Así es. Bueno, les dejo mi pregunta, ¿qué va a pasar con una ciudad como Detroit primero? Y luego, Dale. con gusto respondemos. Yo, si quieren, puedo intentar un par de reflexiones. Primero, una ciudad como Detroit, lo más importante que tiene hoy es que quebró. ¿Qué quiero decir? Que está empezando de nuevo. Porque yo creo que lo que está viniendo ahora, como un poco apuntaba Mercedes, es un cambio de hábitos en donde el que arrastra una mochila muy pesada de una estructura previa va a tener problemas. Una ciudad como Detroit, incluso entiendo, no he ido hace muchos años, espero ir de vuelta y les voy a avisar para que me hagan un tour. Una ciudad como Detroit entiendo que también está apuntando a un polo tecnológico. O sea, son cosas que es donde está el futuro, pero es mucho más fácil siempre apuntar a esas cosas cuando uno viene liviano y no cuando uno viene con una carga de una inercia histórica muy fuerte, como quizás tuvo Detroit hace 40 años. O sea que yo creo que eso por un lado es importante. Por otro lado coincido con Mercedes que está viendo un cambio en el perfil de compra. Yo lo veo en dos cosas. Por un lado, yo vivo acá en Weston, en Miami. Para el que conoce, es una zona de country, digamos, de casas relativamente grandes. Increíblemente, desde la pandemia está aumentando la demanda de casas grandes de gente que, entre otras cosas, viene de Nueva York, que se está viniendo a mudar de Manhattan, que por ahí tenía un departamento de $2 millones, pero de 100 metros cuadrados, que era muy lindo y que hoy prefiere hacer home office desde Weston o desde un lugar como esto. O sea, yo no solamente creo, veo que eso se está dando. Del otro lado, en el negocio nuestro de storage, que yo tengo muchos inquilinos, casi 1000, digamos, por chiquitos, pero muchos, la verdad es que nunca hemos tenido más ocupación que ahora. Ha aumentado la ocupación con la pandemia, un poco porque toda esta friccionalidad y movimiento hace que la gente necesite o que haya cambiado su perfil, se haya mudado a una casa más chica o a un comercio más chico y necesite un lugar donde guardar las cosas. Y en cuanto a los pagos de alquiler, básicamente no se siente, obviamente los alquileres son muy baratos, pero no se siente diferencia. Pero yo creo que en cualquier caso, como decía al principio, acá
cualquier inversor para pensar en una inversión tiene que pensar en cuál es el perfil que viene. Obviamente me pregunto qué pasa con los grandes centros urbanos, con las oficinas, con alguna parte de hoteles, con alguna parte dedicada a turismo. O sea, evidentemente eso por lo menos por un tiempo va a sufrir, y eso hay que ver cómo se dirime. En economía todo se dirime por precio, o sea, no hay producto malo o producto bueno, lo que hay es producto que baja de precio o que sube de precio. Hay un gran movimiento que se está dando últimamente también, que no es menor en este país, que son los estudiantes. Las universidades están online, como las empresas, y el año que viene las universidades van a seguir online. Esto hace que los miles y miles de estudiantes que se mueven por Estados Unidos no necesiten ya rentar su apartamento, porque pueden volver a la casa de los padres y seguir su carrera online. Esto también está trayendo mucho movimiento inverso en cuanto a alquileres, por ejemplo. Por eso también hablabas de los storage. Hay muchos estudiantes guardando sus cosas en los storage y volviendo a su casa, porque no pueden volver a la universidad. Sí, pero por ahí van a volver a donde vivían los padres, pero alquilar un apartamentito chiquito. O sea, está cambiando el perfil, la estructura de vida está cambiando, y que esto creo que está para quedarse. Sí, a eso me refería cuando se hablaba que creo que van a haber grandes migraciones dentro de Estados Unidos, dentro del planeta, pero particularmente dentro de Estados Unidos. Y la conformación urbana inclusive va a cambiar. La gente va a buscar mejor calidad de vida y a menor precio con respecto a las grandes aglomeraciones urbanas. Eso no tengo ninguna duda que va a empezar a suceder inmediatamente. Y sumándome a lo que decía Marcos también, en función de la pregunta de Eduardo, yo creo que lo que tiene de bueno Detroit es que es una ciudad que se reinventó. Y se reinventó porque antes estaba en industria pesada, y ahora muchas tecnológicas invirtieron en Detroit, no solamente por la oportunidad de real estate, la oportunidad de mano de obra más económica y demás, sino también porque están haciendo joint ventures con las automotrices para buscar el famoso auto sin conductor y demás, y eso ya está cada vez más avanzando. Google, por ejemplo, ya tiene una oficina de las más importantes dentro de Estados Unidos en Detroit. Acá pregunta Luis, dice, ¿los americanos invierten en Detroit? ¿Tienen mejores oportunidades que los inversores extranjeros? Bueno, si me permiten, Mercedes, sí, cómo no. Los americanos son los principales inversores de Detroit. Y es más, vamos a mencionar que hoy, desde el día 2 y hasta el día 5 mañana, se está desarrollando en Detroit el campeonato del PGA, que es el campeonato de golf de Estados Unidos, y Detroit es una de sus sedes. Actualmente se está jugando ahora, en este momento, con varios de los principales golfistas que existen. No hay público en esas presentaciones, y la compañía que patrocina ese evento es justamente la compañía de Dan Gilbert, o una de las compañías de Dan Gilbert, que se llama Rocket Mortgage. Y Dan Gilbert, que es un americano puro de Detroit, de hecho es el dueño de los Cavalieri, que es el equipo de básquet de Cleveland, y entre otras empresas. Yo recuerdo cuando habíamos comenzado a hablar de Detroit, él llevaba invertido alrededor de $2.000 millones en ese entonces, y hasta no hace mucho esa cantidad pasó a ser de $5.000 millones. O sea, y estamos hablando de solo una familia. Podemos hablar también de la familia Lipschitz, que es donde están las oficinas de Google, allí en el estadio de básquet, que además es el estadio de hockey sobre césped, ciudad de la cual es la capital nacional, perdón, no sobre césped, sobre hielo. Sobre hielo, sí. En Detroit, y esa es una familia que también lleva invertido cientos y miles de millones de dólares, y a eso sumémosle toda la industria, como mencionaba recién Roberto, de tecnología que se ha radicado a Detroit, y eso es capitales americanos que están allí haciendo muy grandes inversiones y a muy largo plazo. Además de todos los inversionistas que compran casas, edificios, dúplex, que nosotros los vemos en nuestra actividad diaria en Detroit. Uh-huh. Acá tengo algunas preguntitas para Eduardo. ¿Qué clase de inversión considera más rentable hoy en Estados Unidos y en Miami? Precisamente en Miami. Bueno, Miami debe ser Florida, ¿no? Supongo. Bueno, claro. En Miami, como muchas veces decimos en nuestras presentaciones, el que busque una rentabilidad racional tendría que hacerlo en el sur del condado Miami-Dade, en las áreas
básicamente de Homestead y de Florida City que están creciendo, o en aquellas donde lo que hay es un cambio de zonificación. Nosotros en alguna presentación hablamos de Broward, por ejemplo, donde en la ciudad de Hollywood hay un cambio de zonificación y eso lleva a que se pueda comprar un lote o una casa que forma parte de un lote que se demuele y donde hoy hay una casa se pueda convertir en un edificio multifamiliar, por ejemplo. Después en Miami hay oportunidades también en función de estas bajas de precios, pero que si uno lo lleva a los números racionales, y quizá no sea tan negocio racional. No cabe duda de que va a ser un muy buen negocio para el que busca una rentabilidad emocional, porque va a poder adquirir a un precio menor lo que en otro momento tenía un precio muy superior. Y con respecto a otros lugares, bueno, la realidad es que por todas las investigaciones que nosotros hemos hecho y los viajes, cuando se podía viajar alrededor de diferentes estados de Estados Unidos e inclusive de otros países, Detroit sigue encabezando el ranking del mejor lugar para invertir. Y todo esto, de alguna manera, va a hacer que continúe. Como dijo Marcos, la ciudad llegó a la bancarrota, o sea, peor que eso no pudo estar. Y a partir de allí todo el resurgimiento que está teniendo, la llegada de las empresas tecnológicas, la ampliación de las empresas. Bueno, General Motors está contratando gente. O sea, en este momento donde la desocupación ha llegado a los límites quizás nunca antes pensados, una compañía como General Motors contrata personal actualmente en sus plantas de Detroit y los alrededores. Nos quedó pendiente la pregunta de Alex sobre cobrar alquileres. ¿Está costando cobrar alquileres en Miami? ¿Está costando cobrar los alquileres en Detroit? Agrego yo para que nuestros inversores sepan cómo está la situación. Aquí hay un punto que quizás el que no vive en Estados Unidos no lo tiene en cuenta. Y es que cuando se habla de que se perdieron tantos puestos de trabajo, millones, 30 millones de personas aplicaron al desempleo. Eso significa que reciben ayuda, y no solamente por el desempleo, sino por el cheque que han recibido de la ayuda federal. Con lo cual, lo que nos hemos encontrado, y concretamente en Detroit, es que inquilinos que han recibido ayudas, aquellos que las reciben acreditándoselas en su cuenta de banco no tienen ningún inconveniente, pero aquellos que la han recibido como si fuesen unos cupones, esos cupones, como no salen de sus casas, no los llevan a efectivizar. Y entonces se encuentran con que tienen el valor del alquiler para pagar, pero no lo pagan por una cuestión de no salgo a efectivizar el cupón que recibo de ayuda. En líneas generales, eso es lo que ha pasado. No tenemos una caída en la cobranza que uno diga, bueno, esto es específicamente atribuible a la situación en la que vivimos. En Miami, inclusive, diría que menos se ha dado esa situación. También tenemos que tener en consideración lo siguiente, y es que aquí se ha ido postergando la fecha de poder iniciar eviction. En este momento está para poder hacerlo a partir de agosto, del 1 de agosto. ¿Eso qué significa? Bueno, que algún pícaro aprovecha la situación y espera a último momento que le pongamos el aviso de 3 días o 7 días, según si es en Miami o en Detroit, y allí se pondrá al día. Pero no lo veo como que es una situación económica, uy, la gente se quedó sin trabajo y sin ayuda. Eso en líneas generales en nuestros inquilinos no pasa. Aquí Gustavo dice, Mercedes, sección 8, capítulo 8, viene al día con los pagos de los alquileres, sí. Y Homestead es una buena inversión porque los precios no están al máximo, al contrario, están a la mitad del camino, no hay problema con el cobro de alquileres y no hay inversiones emocionales, me dice. Exactamente, sí, es correcto. Esa es una de las ciudades en el sur del condado Miami-Dade, como mencionamos. Homestead y Florida City es un lugar donde uno encuentra oportunidades a un precio donde todavía tiene recorrido para capitalización, y como también comentó quien hizo la pregunta o el comentario, el plan 8 no ha dejado de pagar, permanentemente lo hace, y son buenas opciones para inversionistas. Acá tengo una pregunta para Roberto, de parte de Gustavo. Dice, con residencia fiscal en Argentina, ¿cuál es la tasa de renta luego del pago, por ejemplo, del 2,25% de bienes personales y del 35% del impuesto a las ganancias? Supongo que se debe referir a invertir acá y pagar impuestos allá. Bueno, primero va a depender, me imagino que está hablando de bienes raíces en Estados Unidos. Supongo. Me imagino que debe ser esto. Claro.
el impuesto pagado, dependiendo de cómo está estructurado, el impuesto pagado en Estados Unidos se acredita contra el impuesto a las ganancias de Argentina. Quiere decir que el que es residente fiscal en Argentina, la tasa que manda es la tasa de Argentina, ¿sí? Porque lo que pague aquí, y no va a ser más del 35%, lo va a poder acreditar allí. Y obviamente bienes personales, no hay ningún impuesto análogo aquí no hay ningún impuesto al patrimonio, nunca lo hubo. Así que es el 2.25 sobre inversiones en el extranjero. En realidad el cálculo es el cálculo de los impuestos de Argentina. Perfecto. Ya que estamos hablando de temas contables e impositivos, bueno, hay esta semana muchísimas noticias acerca de las ofertas que hace el gobierno uruguayo para tentar a los argentinos a que se vayan a ser residentes fiscales en Uruguay, a vivir, a hacer negocios en Uruguay. Uruguay quiere seducir, conquistar a los argentinos que en este momento están mirando para dónde salen corriendo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Roberto, el tema Uruguay? Y si lo comparamos con Estados Unidos, ¿qué es más ventajoso? A ver, Uruguay quiere volver a adjudicarse el título que alguna vez tuvo, que era la Suiza de América Latina, o del Cono Sur, o como sea. Y quiere seducir a sus vecinos, tanto argentinos fundamentalmente, que tienen un acervo cultural mucho más afín a Uruguay, pero también a los brasileros, sobre todo a los del sur de Brasil. La gran ventaja que tiene Uruguay es que es la cercanía, básicamente. Para alguien que no quiere desarraigarse del Río de la Plata, lógicamente Uruguay en ese sentido es un lugar más conveniente. Y ahora la Calle, que dice que quiere, en su plan es traer 500.000 ricos, digamos, a residenciarse en Uruguay, da condiciones muy favorables, inclusive una amnistía de 5 años, están pensando inclusive en duplicarla, llevarla a 10, con lo cual eso puede ser bastante tentador. No obstante, yo te diría que tiene algunos problemas eso. El primer problema que tiene es, vos podés obtener la residencia fiscal en Uruguay, pero eso no te garantiza que puedas abandonar la residencia fiscal en Argentina. Entonces es el primer gran problema. No es tanto a dónde me voy, sino cómo hago para abandonar la residencia fiscal argentina, sobre todo porque la nueva reforma de Macri, más algunas cosas de las cuales ya se están hablando en el gobierno, sobre sacar lo que se llama un exit tax, que es un impuesto para aquellos que cambian la residencia fiscal, podría llegar a complicar bastante eso. Ahora, desde el punto de vista, y olvidando, el otro problema que tiene Uruguay, justamente también, o sea, lo que es bueno, también les juega en contra, que es la cercanía, y que de hecho Uruguay vive de Argentina y vive de Brasil. La presión que ejerce políticamente Argentina sobre Uruguay es mucho más grande, o mejor dicho, existe presión mientras no existe presión con Estados Unidos. Entonces, digo esto porque en alguna oportunidad el problema que tiene Uruguay es que a veces ha cedido a presiones políticas de Argentina y ha por ahí entregado información que técnicamente no debería haber entregado. Este es un riesgo que siempre corre el que se cruza el Río de la Plata y cambia la residencia fiscal. En ese sentido, Estados Unidos, acá no hay ningún tipo de amnistía fiscal, pero sí lo que tiene Estados Unidos es el sistema impositivo con menor carga dentro de lo que es el mundo desarrollado. Lisa y llanamente así. No hay país de los que se consideren desarrollados que tenga un sistema fiscal como el de Estados Unidos, donde se graban a tasas más que razonables el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, y como decía antes, no existe impuesto al patrimonio. Uno puede traer aquí, mudarse aquí con 500 millones de dólares y no va a pagar ni un centavo simplemente por tener los 500 millones de dólares. Va a pagar si esos 500 millones de dólares generan $1. Sobre ese dólar va a pagar la tasa que corresponda. La presión impositiva medida con respecto al Producto Bruto Interno de Estados Unidos comparado con, por supuesto Latinoamérica ni hablar, pero Europa, es infinitamente inferior. Hay muchas preguntas de los participantes acerca de temas de visa de inversión. Creo, Eduardo, que para el próximo sábado vamos a tener que convocar a algún abogado especialista en migraciones para responder todas las preguntas que tenemos pendientes, pero a los panelistas que nos acompañan, Oscar, Roberto, Marcos, Eduardo, seguramente
esta semana hemos recibido muchísimos llamados todos y consultas de muchísima gente preguntando acerca de cómo pueden sacar una visa, cómo pueden emigrar y cómo pueden vivir en Estados Unidos. Seguramente que es algo que nos pasa a todos permanentemente, ¿no? Consultas de qué empresa puedo poner, hay alguna franquicia que pueda obtener, cómo puedo vivir legalmente en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Oscar, me imagino que en tantos años en Miami habrás asesorado a muchos compatriotas, ¿no? Y habrás orientado a muchos de cómo empezar su vida acá. Mercedes, es constante, es algo que me identifica tanto porque nosotros como medio, nosotros somos un medio, entonces a través de nosotros tenemos muchos contactos, conocemos gente, y el que está en Argentina se piensa, tal vez equivocadamente, que nosotros conocemos todo acá, entonces nos llaman a nosotros para pedirnos asesoramiento. Entonces ahí nosotros empezamos a derivar, pero nos preguntan siempre sobre las experiencias de los demás, porque claro, ven tantos anunciantes, o sea, diferentes rubros en el periódico, que ellos piensan que estamos en contacto íntimo con ellos y cada uno es independiente, ¿no? Así que esta semana, hace aproximadamente, no, más, hace como un mes y medio, todos los días, pero todos los días, literalmente hablando, hasta fin de semana. Y es más, fin de semana aumentan a veces la cantidad de email que nos envían preguntándonos cómo hay que hacer. Con el tema de la visa es fundamental. La gente desorientada, si puede traer dinero acá. Hay una culpa muy grande en Argentina del disfrute y del obtener el dinero. Entonces les cuesta mucho pensar que acá, como dijo recién Roberto, sos bienvenido si traes mucho dinero. ¿Entendés? Y la gente se asusta a veces en sacar el dinero de allá. Y se puede, hay formas, montones de formas legales que se puede hacer. Entonces la gente tiene que liberarse más, sentir un poquito más de libertad, precisamente, y empezar a venir para acá a abrirse camino, sin miedo. Y como decías vos, y como decía Eduardo, bien decía, hay que informarse y hay que asesorarse bien por gente especializada en cuanto, por ejemplo, a inmigraciones, que es el punto clave, yo supongo que es el punto clave, o no supongo, estoy seguro, el punto clave para desarrollarte acá, ya sea invirtiendo, creando un nuevo negocio o comprando propiedades y demás. Primer paso. Y segundo paso, pedirle asesoramiento de la parte impositiva y contable a un especialista como Roberto Macho, por ejemplo. Así que abogado de migraciones, primer paso. Segundo paso, asesoramiento impositivo. Y tercer paso, bueno, Eduardo y yo para asesorarlos en temas inmobiliarios. Comprar bien. Comprar bien. Marcos, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿Sigue estando ahí? Acá y quería comentar algo. A ver. Ustedes, vos, Mercedes y Eduardo, son testigos de cuando todo el mundo decía lo contrario, yo alerté a los argentinos que no cayeran en la trampa del blanqueo. ¿Se acuerdan, no? No solo somos testigos, tenemos el programa que se hizo en la radio. Por eso te digo, son testigos. Tenemos el audio. Tenemos el audio. En este programa, por un poco lo que decía Roberto, Estados Unidos nunca va a pasar la lista de inversores en los Estados Unidos, en ningún caso. Ahora, dicho eso, y sabiendo que yo no solamente soy economista, sino que me especialicé en su momento en el tema lavado de dinero, creo que hay que, para la gente que quiere venir acá e invertir, hoy está pasando un tema que hay que tener cuidado. Si bien cuando uno compra una propiedad, la plata va al escrow account del abogado, con lo cual el banco tiene una flexibilidad bastante mayor, aun que si fuera la propia cuenta corriente de uno. Cuando la plata es para las visas, la que mira es migraciones, y están muy duros con eso. Hay muchos argentinos que están teniendo un enorme problema para justificar el origen del dinero. Entonces yo diría que quizás con la colaboración de Roberto, que puede tener algunos clientes nuevos, tienen que preparar muy bien, muy claramente cómo van a justificar el dinero que van a traer, porque, insisto, porque acá, eso lo decíamos la vez pasada cuando yo hablaba de blanqueo, Estados Unidos no es un solo país, pero hay distintas cosas. Por ejemplo, migraciones no tienen nada que ver con Departamento del Tesoro ni nada que ver con IRS. Uno puede tener todo bien con el IRS y tener un problema con migraciones o viceversa. Son compartimentos totalmente estancos. Entonces, desde el punto de vista del sistema financiero, de los bancos,
es una cosa. Ahora, del lado de migraciones y dada la administración actual, le digo porque conozco varios casos de clientes potenciales que tienen que tener muy claro, y esto es mejor como siempre verlo y tenerlo preparado el día antes que no el día después, darse cuenta que lo rebotaron, y como todo, una vez que uno entra bajo del radar, después salir es mucho más difícil. Perfecto. Eduardo, me parece que ya tenemos que ir cerrando, son 6:05. Se nos pasó la hora volando. Así que bueno, gracias Roberto, gracias Oscar, gracias Hoy Marcos. Es la charla número 35, ¿no? Sí, este fue nuestro webinar número 35. Desde que comenzamos con el Zoom y con la pandemia. Y siempre más no sé cuántas presentaciones individuales que hemos hecho, pero sí. Los sábados que habíamos comenzado en los días miércoles y luego continuamos solamente los sábados, este es el número 35. Así que gracias también a todos los que nos siguen y hablaremos de migraciones la próxima, Mercedes. Sí, hay mucha inquietud, mucha demanda, muchas preguntas, así que seguramente sumaremos ese tema para el próximo sábado. Le agradecemos muchísimo a Oscar Pocedente, a Roberto Macho, a Marcos Victorica, por siempre estar con nosotros participando de estas charlas de los sábados a la tarde, que ya para nosotros son como un clásico. El programa de los sábados. Muchísimas gracias a todos, que pasen unos lindos festejos del 4 de julio, y muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias Mercedes, un placer y un abrazo para todos. Gracias.